Bueno, vamos arriba ahora con mucha alegría. Estamos recibiendo al consultor político, analista de opinión pública, además director de equipos consultores, docente, según creo, por ahora exclusivamente, o en este momento exclusivamente en la Universidad Católica. Bueno, y muchas otras cosas, acá en el 98.7, una vez más, pero creo que la primera vez en formato Zoom, pone la mañana en camino Ignacio Suaznavar. Buen día y bienvenido, ¿Qué Ignacio. tal, Alejandro? Buen día. Sí, efectivamente, primera vez contigo en formato Zoom. Sí. Bien. Y docente solo en la Católica. En ¿Sabés la qué? A Universidad mí Católica y me en sale la. decir Ucudal. Sí, Se me sí, escapa el Bucudal, Ucudal, ¿no? eso te delata la edad. Sí, doy también una parte de un curso en la Universidad de Montevideo. Bien, perfecto. Bueno, digamos que el centro de esta convocatoria, más allá que siempre está vigente, el interés de conversar con vos, tiene que ver con, bueno, aprovechar tu capacidad de análisis, pero, pero bueno, apoyando los pies en la baldosa de la última encuesta que dio a conocer Equipos y que lleva como título Aprobación a la calle Pou cae por segundo mes consecutivo, 47% aprueba, 32% desaprueba. Les cuento que estos datos están abiertos al público en la propia web de Equipos, que es equipos.com.uy, y que en la que se ve no solo las gráficas con los distintos resultados de la encuesta, sino que además también vienen con un análisis a propósito de qué lectura hacer de los mismos. En todo caso, para empezar, tiranos, sin aburrirnos demasiado con tecnicismos, la ficha técnica de esta encuesta, Ignacio. Bueno, es una encuesta del sistema regular de equipos consultores. Como todos bien sabemos, Equipos Consultores tiene un sistema regular de medición de opinión pública desde el año 84. Mensualmente monitoreamos, a veces bimestralmente, dependiendo los ciclos, monitoreamos la opinión pública y entonces, bueno, hay algunos indicadores, como por ejemplo de esto, de evaluación de gestión del presidente, que tenemos series larguísimas, ¿no? Sí, sí. Es una encuesta de carácter nacional, representativa del 100% de la población residente en todo el país. Se realizó mediante telefonía celular, con una muestra de 500 casos, y quizá lo más relevante en este caso es la fecha, que fue realizada entre el 23 de julio y el 2 de agosto, digamos, en pleno decisiones de aumento de los combustibles y sospechas o suposiciones sobre un posible aumento del precio del supergas. Y esto Sí, obviamente es un me contexto permito, relevante para entender los claro, datos. coincido contigo que seguramente ese dato es un dato relevante, pero además me permito, como ustedes nos enseñan, ¿verdad? Que este tipo de mediciones no solo tienen que tener algunas pautas que enriquecen la mirada, una, justamente el contexto en el que se realizan, como acabas de decir, y la otra, digamos, las tendencias, ¿verdad? A lo largo del tiempo que también ayudan a leer con mayor capacidad de aciertos las mismas. Y en ese contexto y uniendo ambas cosas, yo creo que incide no solo que esta encuesta fue realizada en el marco de ese aumento, un aumento que no se concretó, pero que venía acompañada de cierto discurso de que a lo mejor al gas le quitamos la subvención y por lo tanto quizás aumente. Se dijo, y además se dijo por actores del gobierno, el director de la OPP manejó esa hipótesis, sino que además, y acá te pido que me auxilies, incluso si fuera necesario enviando la pelota al óvol, cosa que agradecería si fuera necesario, porque no solo hablamos de un aumento que tuvo un antecedente el mes anterior y que tuvo un antecedente el mes anterior. Entonces, me parece que viene como de acumulación la cosa, más allá de que el segundo aumento fue francamente pequeño, ¿no? Es decir, estoy hablando desde la nueva forma de calcular el precio de los combustibles. ¿Tú crees que eso juega también un rol? Sí, 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 efectivamente ya, si algún curioso muy interesado quiere hacer el ejercicio, ya en el mes de junio, en el mes anterior, había habido ya un descenso de 5 puntos en la evaluación de gestión presidencial, más moderado, si se quiere, al límite del margen de error, todavía estaban niveles muy altos, pero nosotros ya manejábamos este contexto, digamos, del primer aumento de los combustibles como una hipótesis explicativa. Y bueno, sobre eso siguieron efectivamente dos aumentos más la versión de lo del supergas finalmente no concretada, y eso es un combo relevante. Ah, Este,
No parece ser igual, parece ser innegable su incidencia, más puede ser un poco exagerado suponer que se deba todo a, ¿no? Exacto, sí, sí, esto nunca es unicausal, siempre es multicausal. Y además lo otro que en investigación de opinión pública siempre podemos elaborar hipótesis, pero no podemos muchas veces comprobarlas 100%. Entonces, es una hipótesis razonablemente fuerte el hecho de que la evaluación de la gestión del presidente haya caído, entre otras cosas, o en buena medida, digamos, por el incremento de los precios de los combustibles. Pero no lo podemos demostrar 100%. Sí hay coincidencia temporal, y eso no es poco, pero también se da en otro contexto que nuestro análisis marca, y yo creo que es el segundo dato relevante, que es el tema, es lo que podemos denominar, exagerando o caricaturizando un poco, el fin psicológico de la pandemia. Claro. ¿Okay? Los uruguayos entre junio y julio hemos consolidado una sensación, equivocada o no, de que, bueno, esto de la pandemia, no sé si terminó, pero por lo menos está agonizando, digamos, ¿no? Y eso cambia completamente el escenario. No habíamos tenido oportunidad de conversarlo contigo desde que asumió el nuevo gobierno, pero la pandemia generó en la opinión pública un efecto muy interesante, que está reportado en otros contextos, en otros países, en momentos de crisis, como guerras, etcétera, que es una profundización y un sostenimiento en el tiempo de la luna de miel con el gobierno, mucho mayor a lo habitual. De hecho, la luna de miel que tuvo este gobierno no tiene antecedentes desde que hay encuestas Claro. de opinión pública en Uruguay. En cuanto al tiempo, a la duración de la misma, ¿no? Exactamente, exactamente. Y te diría, en cuanto a la magnitud, hubo un hecho bien interesante, que nosotros teníamos una encuesta de los primeros días de marzo, donde el presidente asumía con un 54% de aprobación, y a fines de marzo, es decir, 2 semanas después, el presidente ya tenía 67% de aprobación. Es decir, hubo un crecimiento de arriba de 10 puntos, originado básicamente por el contexto de pandemia y obviamente por las medidas que tomó el gobierno frente a la pandemia, y la sostenibilidad no tiene que ver solo con el hecho de que existiera pandemia, sino también con que la ciudadanía fue viendo con buenos ojos las distintas medidas que el gobierno fue tomando, incluso en los momentos más duros, incluso en los meses de abril y mayo, con esa escalada horrible que tuvimos de casos y de muertes, y etcétera. Incluso en esos momentos la ciudadanía vio con buenos ojos la forma en que el gobierno estaba manejando la pandemia, y la luna de miel se sostuvo. Esta es la primera medición. Déjame hacerte solo sí. una precisión temporal, y es que sobre finales de marzo del 20 nos ayudaste a poner la mañana en camino. Por lo tanto, incipiente todo esto que estás diciendo, seguramente lo manejaste como posibilidad, ¿verdad? Pero Me claro, había olvidado de eso. Sí, pero ¿sabés eso qué? ya fue por teléfono, porque por Zoom no Bueno, fue. ahora lo voy a corroborar, pero el 31, creo que 30-31 de marzo conversamos en la mañana acá. Después hubo otros intentos, la historia del WhatsApp no miente, ¿viste? Eso te ayuda mucho. No, por supuesto, no. No, Creo, quiero decir, yo también lo había olvidado. Después tuvimos otros impresionante. intentos, pero no pudimos coordinar. Por las dudas, no escuches mucho, porque no sé si resistiré el archivo, Alejandro. Eso es lo que tiene. No escuchemos esa entrevista de fines de marzo. Pero bueno. Pero está bien lo que decís. Sobre este asunto, casi como, si querés, una curiosidad conceptual que necesito que alguien con el conocimiento como vos nos ilustre. Me gustaría plantear lo que puede lucir como una franca contradicción, y es lo siguiente. En efecto, la sensación esta de la pandemia está en retirada, con todo lo relativo, la humanidad ya nos lo está demostrando, experiencia de otras naciones, ¿verdad? Tiene el alcance de esta expresión, y sin que nosotros digamos, porque no somos médicos ni tenemos capacidad de desarrollar políticas públicas, no estamos diciendo que terminó, pero es verdad que se percibe con personas, con tan alto número de personas vacunadas, yo hoy mismo me doy la tercera dosis, se percibe que que estamos en una especie de final, incluso sustentado por los números que día a día nos comparte con nosotros el SINAE. ¿No es cierto, Nacho? Sí. Es innegable, está fuera de discusión, que este final tiene
como razón que lo explica en altísima medida la campaña de vacunación que ha venido protagonizando la población desde hace algunos meses. ¿Hasta ahí voy bien? Correctísimo. Es innegable también que esta campaña de vacunación ha sido propiciada, alentada, organizada por el Estado y quien ahora lo maneja, que es el gobierno. Por lo tanto, cualquiera, si bajara alguien de Saturno, diría, mirá, esta gente está saliendo de un momento bravo y está saliendo, entre otras cosas, por una buena capacidad que tiene este Estado, conducido por este gobierno, para darle vacunas a sus pobladores. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Con la misma fruición y claridad, te digo exactamente lo contrario, 3 meses atrás. Uruguay llegó a los 6.000 muertos, días antes de ayer creo, pero el grueso de esos muertos tuvo su peor escenario algunos meses atrás, cuando con toda lógica, no digo con toda razón, porque eso es incomprobable, pero con toda lógica, desde la academia, desde la medicina, naturalmente desde la política, desde organizaciones sociales, le reprochaban al gobierno que no tomase más medidas para desalentar la movilidad, ¿no es cierto?, que contribuía fuertemente a los contagios y por lo tanto a la crisis del sistema sanitario y a la muerte de muchos de nuestros compatriotas, agrego yo, demasiados. Sin embargo, ese es el momento, llega el de Saturno y seguramente dice, el gobierno seguramente está siendo mal visto por la ciudadanía porque se te tanca, todos los días muere un ómnibus de Honda lleno de personas. Y sin embargo, pasa exactamente al revés. Yo quiero ser alumno tuyo, Nacho, y que nos des explicaciones de que por qué pasa eso, porque siento que el planteo es de sentido común y sin embargo el resultado puede llamar la atención. Totalmente, totalmente. Y la verdad que en esto, por suerte, no tenemos muchas experiencias de haber investigado opinión pública en pandemia. Es la primera que nos toca y esperemos no tener otra, ¿no? Estamos aprendiendo todos los días, efectivamente. Para todos esto fue un gran desafío, para los sociólogos y en mi caso más como analista e investigador de opinión pública también, porque cada encuesta mensual era quizá un descubrimiento y sobre cómo se comportaba el público. Empiezo por responder tu segunda pregunta, que en realidad es la primera temporalmente. Durante esos meses de aumento de casos en mayo, junio, abril, mayo, fundamentalmente, y aumento de muertes en esa situación tan tensa donde muchos actores sociales y políticos reclamaban al gobierno más movilidad, la mayoría de los uruguayos, sostenidamente, creía que el gobierno había tomado las medidas que eran razonables. No creía que la responsabilidad por el aumento de casos y muertes proviniera de que el gobierno no había tomado medidas, sino que provenía de que el propio comportamiento ciudadano no era suficientemente cuidadoso. Y eso es lo que explica, incluso en ese contexto de tensión, se genera un escenario en el cual los ataques sistemáticos al gobierno por parte de distintos actores hasta pueden haber sido vistos como ataques con cierto componente de exceso de agresividad, porque evidentemente la opinión pública no estaba pensando que las medidas, que era razonable tomar más medidas, ¿no? Sacando toda la discusión de fondo sobre si medidas aplicables o no aplicables. Por supuesto, sí, está bien. Y sobre la casuística, al final el argumento del gobierno, que es decir, tomamos un montón de medidas, después se podrá discutir si eran la cantidad que el presidente le dijo a Blanca Rodríguez, de las que tomó al Gacho eran menos, no importa, que eran 20 y pico, cuando refiriéndose al documento del 7 de febrero, en la entrevista en Canal 10, en subrayado con Blanca Rodríguez, el presidente dijo, tomamos casi todas las medidas, después se discutió si eran esas o no, pero más allá de la discusión objetiva, la ciudadanía pareció entender que la cantidad de medidas que el gobierno había tomado era la adecuada y que ir más allá, es el argumento del gobierno, no hubiera garantizado una disminución de casos. Esa era contraintuitivamente, yo estoy de acuerdo que estos resultados eran contraintuitivos, también eran contraintuitivos para los que estábamos como investigadores de opinión pública, pero evidentemente eran los resultados. Fueron los que permitieron esta creencia de que el gobierno
había actuado bien, digamos, en términos de la cantidad de medidas tomadas en materia de combate a la pandemia, eran las que sustentaron un alto nivel de aprobación al gobierno, que tuvo alguna oscilación sobre fines de enero, cuando los casos empezaron a crecer y las vacunas no habían empezado a llegar. Y obviamente el segundo componente es lo que tú mencionabas, el funcionamiento del plan de vacunación. El funcionamiento del plan de vacunación ha tenido niveles de aprobación extraordinarios. Sí, sí, Como claro. política pública, yo solo recuerdo el decreto y ley antitabaco del gobierno del doctor Vázquez como una política pública con niveles de aprobación tan altos, digamos, a nivel popular, ¿no? Y entonces era como una loca carrera entre dos curvas, ¿no? La curva de satisfacción con la vacunación y veíamos lo que sentía la gente al salir de esos vacunatorios y el clima de optimismo y casi fiesta que se veía en los vacunatorios como un gran motor de generación de optimismo en la opinión pública y paralelamente los reportes del SINAE cada noche como un gran motor de pesimismo en la opinión pública, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. de estos dos motores, el que pareció triunfar, digamos, en materia de generación de clima en la opinión pública fue el motor de la vacunación. Algo que ocurrió también en muchos países del mundo. Hay algunas cosas curiosas, ciertamente quizás laterales, pero entre la gente que había tenido la experiencia de ser vacunada y la gente que no había sido vacunada, había diferencias de percepción sobre la economía, sobre el gobierno, sobre yo decía un poco en esos días que la vacuna no solo inoculaba virus inactivado o ARN mensajero, sino que también inoculaba optimismo. Y eso efectivamente pasó en todo el mundo. En todos los países hay una diferencia de optimismo entre la población vacunada y la población vacunada. Y ese motor fue lo que permitió al gobierno profundizar esa luna de miel y llegar hasta este momento. Acabo Y en una ese pausa y cuando contexto, quieras vamos por la segunda pregunta. ahí está. Entonces vayamos a la segunda pregunta, porque entonces si razono y uno esto con lo que vos arrancaste, podríamos decir que ahora lo que estamos viendo es que esa especie de malla protectora que el gobierno tuvo, esta luna de miel inusualmente larga, digamos, facilitada por la emergencia sanitaria, empieza como a fragilizarse, empezaría como a caer. ¿Es por ahí la cosa? Correcto, eso de esa malla protectora, ese escudo protector invisible que en algún momento el gobierno tuvo durante la pandemia, termina. Y la verdad que parece estar terminando más rápido de lo que uno quizá podía imaginar. Efectivamente, en 2 meses ese escudo protector parece caer. Obviamente el plan de vacunación hoy sigue teniendo una evaluación, perdón, no solo el plan de vacunación. Si uno pregunta la evaluación que el público hoy tiene respecto a la forma en que el gobierno condujo la pandemia, esa aprobación está por encima del 80%. Es Claro. altísima, extraordinariamente alta. O sea, el problema de la opinión pública uruguaya con el gobierno no es la pandemia. Al revés con la pandemia, pero bueno, en la medida que la pandemia termina, vamos a los bifes, ¿no? Es decir, en algún sentido, empieza el gobierno, ¿no? Empieza el gobierno no pandémico, ¿no? Ojalá, es lo que todos esperamos, que esta pandemia del demonio una vez termine. No sé si será así, pero en definitiva, y lo vemos, por ejemplo, en la pregunta de los principales problemas del país. La pandemia se mantuvo durante muchísimos meses como la principal preocupación de los uruguayos, ahora ya no preocupa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el gobierno tiene una buena evaluación en una dimensión que hoy ya no es relevante para los uruguayos. ¿Qué cosas empiezan a ser relevantes para los uruguayos en este nuevo contexto? Cuestiones básicamente vinculadas a la economía, porque también la inseguridad se atenuó mucho su preponderancia durante 2020 y 2021. Cayó, digamos, en términos de importancia. Entonces, las cuestiones vinculadas a la economía, al empleo, a la situación económica, los precios, evidentemente, son situaciones relevantes, que empiezan a pesar más en la evaluación del gobierno. Entonces, quizá la hipótesis explicativa más razonable para lo que ocurrió en junio, pero sobre todo en julio, con la evaluación del gobierno, es que temas de la agenda, temas de coyuntura, temas de gobierno en última instancia, porque gobernar es tomar decisiones sobre distintas variables, que quizá antes no afectaban porque rebotaban en ese escudo protector. Al no estar el escudo protector, ahora esos temas evidentemente empiezan a afectar. Si esto es así, que todavía tenemos que ponerlo un poquito entre paréntesis, porque una golondrina no hace verano, una caída no necesariamente significa que esto terminó para siempre, porque aparte
si estamos ante una opinión pública tan sensible hasta en la pandemia y no podemos dar certeza de cómo la pandemia va a evolucionar, y no tenemos modelos a los cuales agarrarnos para interpretar opiniones, cómo se comporta la opinión pública en pandemia, tenemos que verlo mes a mes. Pero si esto es así y es una interpretación que luce razonable, podríamos estar ahora sí entrando en un periodo donde la luna de miel comience a terminar, ¿no? Con un gobierno ya, digamos, con niveles de aprobación que siguen siendo altos, son altos en perspectiva ¿Sí? comparada, de hecho son equiparables a las dos mejores referencias previas, que son las del primer gobierno de Vázquez y la del gobierno de Mujica, a la misma altura del periodo, pero ya no es superlativo, porque Me realmente gustaría que después vayamos a cómo dialogan estos números con el con pasado. aquellos que ustedes tienen de Vázquez en su primera presidencia y de José Mujica en la suya. Y en todo caso, en ese instrumento que ha creado equipos, ¿verdad? A propósito de aprobación, desaprobación, ese espacio que permite también tener una nueva mirada. Pero aún así, volviendo a los datos de la hora, esta aprobación que luce como muy alta aún, ¿verdad? En todo caso, tiene la peculiaridad que es el segundo mes consecutivo que cae, y según lo que en el propio análisis que Equipos formula en su página web, parece que los que realmente han cambiado allí con relación a la hora de responder la pregunta son aquellos que en su momento votaron a Martínez, ¿no? Sí, en primera vuelta, sí, el cambio de opinión se dio básicamente entre los votantes frente amplistas. Y esto lleva a un segundo plano del análisis, que es el análisis sobre la extrema polarización que estamos viviendo. Es decir, hoy por hoy, dentro de los votantes de la coalición multicolor, hay un alineamiento enorme con el gobierno. Eso se mantiene. Que este es un efecto de la pandemia que todavía perdura. Antes de la pandemia, digamos, antes de que iniciara el gobierno, uno podría haberse preguntado en qué medida la aprobación de los votantes de Partido Colorado, de Cabildo Abierto, Partido Independiente, Partido de la Gente, la aprobación al presidente podía mantenerse en el tiempo, más cuando evidentemente hubo algunos momentos de tensión y ruidos en la coalición. Quizá el más notorio fue el alejamiento sorpresivo, digamos, de la Cancillería del ex candidato a presidente por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, ¿no? Uh -huh. Momentos duros. Ha habido ruidos también con cuestiones de políticas más concretas, con Cabildo Abierto. Y sin embargo, ha habido el reclamo sistemático de los socios de coalición, de una cosa recién concretada ahora, que es una mesa de coordinación de funcionamiento de la coalición. Y sin embargo, a nivel del electorado de la coalición, ese electorado casi no tiene disidencias. El presidente tiene un 83% de aprobación y apenas un 5% de desaprobación entre los votantes de la coalición multicolor. Cuando vamos a la vereda del frente, entre los votantes del Frente Amplio, una pregunta mínima, sí, que casi, sí. casi como una sutileza. Cuando ustedes preguntan eso, ¿se refieren a aquellos que votaron a la calle Pou en la segunda vuelta No, estamos hablando o de primera vuelta. en primera vuelta? O sea que podríamos llegar a discriminar si el que votó a Cabildo Abierto, o sea, el que quería que Manini fuera presidente y no la calle, ¿no es cierto? En primera vuelta, Sí. si aún así mantiene esa aprobación, digamos, tan monolítica, y lo mismo quien votó por Talvi y lo mismo quien votó por Mieres. Sí, sí, sin duda. O sea, lo que estamos diciendo es que en todo ese bloque de coalición multicolor de primera vuelta, que fue el 54% de la población, algunos de ellos no votaron en la calle Pou en segunda vuelta, sino que votaron a Martínez en segunda vuelta. Pero considerando incluso los multicolores de primera vuelta que votaron a Martínez en segunda, es que la calle Pou mantiene dentro de ese bloque un nivel de aprobación tan alto y con muy poquita desaprobación. Entonces, evidentemente eso es, y hoy es el respaldo principal, diría casi exclusivo, o por lo menos fuertemente hegemónico que tiene el gobierno. Y eso fue probablemente producto de la pandemia, ¿no? Es decir, nosotros decíamos la pandemia generó como dos efectos. Primero, un alineamiento fuerte que quizá no era del todo previsible de los votantes de la multicolor con el presidente. Y segundo, la aprobación de una parte de los votantes del Frente Amplio a quienes la calle Pou sorprendió
y quienes, sobre todo el año pasado, le reconocieron a la calle Pou méritos significativos en la forma en que condujo el país. El primer componente permanece casi inalterado a lo largo de toda la pandemia. El segundo es lo que se ha diluido. Los votantes frente amplistas, que se dividían en tercios más o menos el año pasado, pasamos a 50% de desaprobación los primeros meses de este año, hoy ya están casi del 70% de desaprobación al gobierno entre los votantes frente amplistas y solo 10% de aprobación. Entonces, efectivamente... Los votantes frente amplistas, de todos modos, discriminan lo que podríamos llamar la actuación del gobierno en general y la del presidente en particular a propósito de la pandemia que de la de otros ítems. Sí, por supuesto, porque si el presidente tiene un 80% de aprobación en el manejo de la pandemia, obviamente muchísimos frente amplistas aprueban el manejo de la pandemia. Sí. Evidentemente los ítems que están pesando en los votantes frente amplistas son otros, son temas que tienen que ver con los nuevos problemas o los problemas acentuados que enfrenta la sociedad uruguaya en el contexto actual, ¿no? Ignacio, me permito hacerte una pregunta, otra vez recurro a vos como profe. ¿Esto no podría dar cuenta de, digamos, un freno a la idea que está ganando cada vez más, la idea discursiva al menos, de que estamos con bloques muy enfrentados, muy divididos? Se utiliza la expresión grieta cada tanto. Es decir, porque si esta fuera, en efecto, tan brutal la grieta, ¿verdad? Casi irracional, irreflexiva, y si me apurás, poco institucional, o con riesgo latente, ¿verdad? De que no encontraríamos esa diferencia en la postura de los votantes del Frente Amplio a la hora de evaluar al presidente Lacalle en otros rubros que no sean los económicos. Sí. ¿No estaría dando una buena señal en ese sentido? Tú decís que lo ideal sería que hubiera más homogeneidad en los juicios, si entendí bien. No, digo exactamente lo contrario, que el público es capaz de discriminar. Mirá, este gobierno no es el mío, a este presidente no lo voté, no me gusta por esto y por esto. Pero en esto que me preguntás, no vacilo en decir que me parece satisfactorio. Correcto, sí, por supuesto. Eso es una señal de madurez política eso, muy importante. a eso apuntaba. Estoy totalmente de acuerdo, Lo digo porque cierto, como que le pone freno a esta idea que nos está ganando a todos en el discurso, de que nos estamos transformando en dos bloques que están teniendo la imposibilidad de hacer política, que es justamente eso, ¿no? Dos bloques que se encuentran para encontrar soluciones políticas. Y eso requiere de personas que sean capaces de discriminar ideas y conceptos, ¿no? Sí, sin duda es así. De cualquier manera, en esta encuesta, cuando uno ve las diferencias de opinión de evaluación global sobre el gobierno y sobre el presidente, uno encuentra diferencias que me sonaban muy acentuadas. Entonces fui a hacer un poquito de historia y a ver qué ocurría en otros momentos. Eso está también en el análisis en el artículo, en la página web. Generaba un indicador de polarización sobre la polarización política sobre la gestión del presidente, y efectivamente esa diferencia es muy llamativa. Tenemos 83% de los votantes oficialistas que aprueban y solo 10 votantes frente amplistas que aprueban. La diferencia es enorme. Calculé un índice promediando no solo la diferencia de la aprobación, sino también la desaprobación, y fui a ver qué ocurría con los gobiernos de Mujica y de Vázquez a la misma altura del periodo. Y efectivamente fueron pocos los momentos excepcionales, casi nunca, que Vázquez o Mujica tuvieron niveles de aprobación tan altos entre los frente amplistas. Los frente amplistas no eran tan homogéneos en aprobar su gobierno como hoy son los votantes multicolores con el suyo. Y en contrapartida, la oposición, en aquel momento blancos y colorados, no era tan crítica con los gobiernos de Vázquez y Mujica como lo está haciendo hoy el Frente Amplio con el gobierno de la calle Pou. Entonces, hoy yo le recomiendo a los oyentes que ingresen a equipos.com.uy, porque ahí ustedes manejan este indicador de polarización, así le llaman, ¿verdad? Que me parece muy interesante y que refleja entonces que, en efecto, esta polarización, por lo menos desde hace 20 años, no tiene antecedentes, ¿no? Totalmente, es así. Polarización en lo que refiere a las visiones sobre el presidente, que no quiere decir que se tienda a otros ámbitos necesariamente. Pero llama efectivamente la atención y estamos en un contexto, digamos, donde
donde esta polarización se ha acentuado más en los últimos, ya era más alta, empecé a hacer ahora, a partir de este hallazgo, empecé a ver cómo había evolucionado esto durante todo este periodo de gobierno, ya era más alta estructuralmente que en los gobiernos anteriores, pero no mucho. En los últimos 2 o 3 meses se ha acentuado porque efectivamente los frente amplistas, los botones de frente amplistas, pasaron la trinchera, digamos, de una manera bastante más dura. Y la verdad que, bueno, si uno imagina el contexto que se viene hacia adelante, con referéndum contra la LUC y la dinámica casi plebiscitaria o de elección intermedia que se viene, uno más bien debería suponer que se van a mantener niveles de polarización elevados en los próximos meses, por lo menos hasta el referéndum contra la LUC. La polarización en sí mismo no necesariamente es un problema, sino que quizá el problema es cómo gestionamos la polarización. ¿Cómo la gestionamos? Claro, si a nivel político la polarización inhibe el diálogo o la generación de acuerdos, o a nivel social, algo que nos preocupa en nuestros grupos familiares o de amigos, etcétera, ya no podemos dialogar porque no encontramos puntos en común, por más que pensemos distinto, entonces ahí se empiezan a romper cosas, ¿no? Eso es como la ruptura, micro rupturas, digamos, del tejido social, ¿no? Que a veces ocurre, ¿no? Uno escucha casos, ¿no? Que en tal familia, en tal grupo, ya mejor no se habla de política, porque las visiones, bueno, esos son problemas, porque si algo hemos tenido los uruguayos de la recuperación democrática en adelante, ha sido la capacidad que hemos tenido de sostener discusiones y argumentos, aún en las diferencias y aún sabiendo que estamos parados en veredas distintas o en lados distintos de esa famosa grieta, pero si no logramos empezar a pararnos conjuntamente más en el medio, por lo menos dialogar de manera razonable, la ruptura de esos microtejidos puede ser un problema de futuro. Te pido un gramo más de paciencia. Vamos a una brevísima pausa y al regreso te voy a preguntar, quiero conocer tu mirada acerca de, se viene, por ejemplo, el referéndum, las firmas van a alcanzar. En realidad, eso no puede contribuye a darle rigidez a estas diferencias o a la vez, todo lo contrario, a generar puente político para que éstas se expresen, entre otras cosas, como la Constitución nos permite. Lo vemos luego de la pausa. ¿Te parece, Ignacio? Por supuesto, placer. Ignacio Sosnávar nos está ayudando a poner la mañana en camino. Último tramo de la charla con Ignacio Sosnávar. Seguimos escuchando hoy, en el día de su cumpleaños, a Ricardo Mollo, que cumple 64. ¿Cómo te llevas, Ignacio, con la música de Mollo? Divididos. No es de las cosas que más me gustan, pero bien, sí. Lo escucho. Bueno, bien. Si caigo en tu cumpleaños con un disco de Divididos, no me lo tiras por la cabeza, pero tampoco era el disco que estabas esperando. No, exactamente. Seguramente utilice el vale de canje. Bueno, yo te decía, ¿no? Porque y lo planteaba como pregunta. A propósito, me quedó pendiente ya que de la LUC y la consulta popular a propósito de derogar o no 135 artículos de la misma. ¿En qué medida esta consolidación de la caída del presidente Lacalle también no está influenciada por el legítimo y visible viento en la camiseta que la oposición y organizaciones sociales claramente identificadas con la izquierda, la movilización que obviamente no estuvo presente, por lo menos en la medida que la propia izquierda hubiese querido en este año, y la consolidación de lo que objetivamente puede verse como un triunfo y un logro, porque juntar ese número de firmas en este contexto cualquiera puede entender que es un logro sin discusión, si eso también nos generó también una movida que permitió a esos frente amplistas que de pronto un mes y medio atrás no tenían una mirada tan crítica para con Lacalle, en este contexto, de alguna manera, entre comillas, estoy jugando, se reconozcan a sí mismos como miembros opositores al gobierno. Sin duda. El proceso de recolección de firmas, sobre todo el éxito del proceso, termina generando un conjunto de efectos, pero uno de ellos es claramente un efecto de cohesión, no solo del Frente Amplio, sino también de lo que podemos llamar el bloque progresista, que incluye al bloque de izquierda, que incluye también al PIT-CNT y las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, todo ese bloque, que es claramente un bloque opositor,
que había tenido muchos problemas para elaborar estrategias comunes o planteos comunes o encontrar causas que los unieran más que lo dividieran, incluso la propia estrategia en torno a cómo enfrentar la LUC y a los procesos de recolección de firmas, costó mucho encontrar puntos en común y hubo también muchos enfrentamientos, pero el final del proceso genera obviamente un sentimiento, genera dos cosas, una, la racionalización, digamos, de que hay evidentemente un actor con poder y unificado, o por lo menos con puntos en común y en causas comunes, y después una cuestión con cierto nivel de épica, ¿no? Por la forma en que se llega al proceso de recolección de firmas, que obviamente es un contexto relevante. También las posiciones respecto a la LUC pueden haber estado afectadas por esto que denominamos el fin psicológico de la pandemia, ¿no? Porque claro, quizá la LUC era un tema que había estado, nosotros lo medimos durante el año pasado y lo publicamos en algún momento, segunda, tercera o cuarta preocupación del público. Era un tema que a la gente no le importaba, sí, sí. A la gente le preocupaba salvar su vida antes que nada. Y cuando la vida está en juego, todo el resto de los temas son secundarios. En la medida que ya la vida, porque gracias a la vacunación, para la enorme mayoría de los uruguayos ya no parece estar en juego, entonces efectivamente los otros temas empiezan a crecer en intensidad. Uh-huh. Vos en el análisis que escribís en la web, señalás, a propósito de la pregunta que había quedado instalada, por otra, en el marco de la pregunta, en intentar responder a la pregunta qué esperar en los próximos meses, el contexto de probable inicio de una campaña electoral en torno al referéndum por la derogación de la ley de urgente consideración, en realidad es de algunos artículos, ¿no? Es más bien propicio a que la polarización de los juicios se mantenga elevada, no necesariamente tan elevada como en julio, pero elevada al fin. Y yo te lo preguntaba casi desde la perspectiva de calidades democráticas y convivencias entre miradas distintas, si después de todo tener esa herramienta como centro de un debate político que inexorablemente se viene, lejos de profundizar, es una pregunta hipótesis, ¿no, Nacho? Lejos de profundizar esa grieta o esa polarización apolítica, de pronto no la podría facilitar, porque bueno, vamos a tener la chance los uruguayos de volver a sentarnos en una mesa para poder discutir en las cosas en las que estamos en desacuerdo, y luce desde la perspectiva institucional como un gesto de civilización democrática y republicana, ¿o no? Sí, sin duda, Alejandro. Esto es una enorme fortaleza que tenemos como país y a veces mis charlas o nuestras charlas con empresarios o con actores del exterior, que a veces nos consultan un poquito alarmados, ¿no? Por los niveles de polarización o conflicto, etcétera, es de las cosas que más resaltamos, ¿no? Porque efectivamente el Uruguay tiene acá, en los mecanismos de democracia directa, una válvula de descompresión, digamos, de potenciales conflictos que es muy, muy importante, ¿no? Hoy decía, la polarización en sí misma no es necesariamente un problema, sino el problema puede ser la forma en que lo gestionemos. Bueno, acá claro, tenemos una forma de gestionar el conflicto, que es un mecanismo institucional, está en las reglas de juego, está en nuestra Constitución. Si nosotros miramos el mundo, hoy encontramos, obviamente, núcleos de la sociedad molestos, más molestos que antes, enojados con los gobiernos, porque obviamente los gobiernos son a quienes se les atribuyen, en quienes se canalizan, digamos, las insatisfacciones, y muchas veces estos fenómenos de enojo, que son naturales, pero que quizá en este contexto, en este mundo pandémico o post-pandémico, están exacerbados, deriva en movilización, porque digo, al no existir un canal institucional como de recolección de firmas, la forma de expresarse es la movilización física. Y la movilización física a veces escala en violencia, ya sea porque la propia manifestación o movilización se vuelve violenta, intencional o accidentalmente, o porque a veces la represión sobre la movilización es violenta y entonces se genera una espiral de violencia y uno mira a América Latina y buena parte del mundo y esa es buena parte de la realidad. En Uruguay tenemos esto que es maravilloso. Usted está desconforme con X cosa, con una ley, junte 25% de las firmas y entonces la ley se somete a referéndum y déjese de pavada. Y algo muy importante sobre esto es efectivamente el respeto de todos sobre esas reglas de juego. Y eso es maravilloso. Cuando vemos elecciones, por ejemplo, como en Perú, donde se impugna, se duda, es realmente terrible. Acá esa regla está aceptada por todos, ya sea que el que recolecta la firma sea Jorge Larrañaga, intentando
bajar generar una reforma en materia de seguridad, o sea, el PIT-CNT y el Frente Amplio intentando derogar algunos artículos de urgente consideración. Entonces, eso es maravilloso, y vamos a ir a un referéndum el año que viene, y bueno, y ganará el que ganará, y perderá el que perderá, y la vida seguirá, porque ese ha sido el derrotero del Uruguay, que muchas veces ha utilizado estas instancias. Claro, Claro. por supuesto que la vida seguirá, y no es lo mismo, sobre todo en términos políticos, que la ley se mantenga o que la ley se derogue. Eso está claro, porque si un escenario de derogación de la ley es un escenario muy duro para el gobierno, muy duro para el gobierno, de derogación de los 135 artículos de ley es un escenario muy duro porque es una derrota política. Y cuando quedan todavía 2 años y medio de gobierno, ¿no? Van a quedar todavía 2 años y medio de gobierno. La derrota, una reafirmación de la ley, por el contrario, para el gobierno es una reafirmación de su agenda, reafirmación de su mandato, ¿no? Del mandato con que fue electo, y probablemente lo va a impulsar o le va a permitir profundizar en algunos cambios que el gobierno tiene planteados realizar, algunos de ellos obviamente están incluidos en la propia luz. Pero más allá de eso, yo a lo que voy con mi comentario sobre la polarización, más allá de que es una polarización controlada y establecida los mecanismos por los cuales se resuelven, al ser una ley tan compleja de debatir, porque es una ley muy extensa, digo, los 135 artículos son muy extensos, en última instancia va a haber una idea plebiscitaria sobre el gobierno que va a estar en la base del asunto, ¿no? Claro. Al final, confío o no en el rumbo que el gobierno tiene establecido para el país, parece ser un motivador de decisión muy fuerte, sobre todo para un conjunto de votantes, que son muchos, a los cuales se les hace muy difícil o bueno, directamente no les interesa leer en su totalidad los 135 artículos de la LUC. Yo estoy preguntando por ahí a ver quién leyó los 135 artículos de la ley, quién es el valiente que leyó los 135 artículos, y me encuentro con muy poquito. Bueno, sí, Botinelli hace poco, tu colega, bueno, tu colega en varios sentidos, ¿no? Señalaba eso mismo, pero también lo señalaba para las dos partes, quiero decir, los que defienden la ley, no es que tampoco, es más, eso tiene más artículos para leer, ¿no? Y en realidad auspiciaba algo que vos señalaste implícitamente recién, y sobre lo que quiero en el final hacerte una pregunta. Si yo fuera a la calle Pou, este número en sí mismo no me preocuparía tanto porque se parece más o menos bastante a los que me votaron. Entonces suena razonable que quienes me votaron, ¿verdad?, me sigan apoyando. Yo trataría de, en todo caso, no seguir cayendo, porque el número, como vos empezaste en el arranque, no es malo, ni mucho menos. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Lo que puede ser preocupante para el gobierno es la tendencia a otra cosa que hemos aprendido con ustedes, ¿verdad? Y como ves, las cosas que uno aprende se apodera de ellas. No obstante, parece ser que determinados acontecimientos, fundamentalmente, como ha sido histórico en nuestro país, vinculados a la economía, empiezan a jugar un rol importante en la mirada que los ciudadanos tengan acerca de la marcha del Estado, la marcha del gobierno, por ende, porque bueno, si vos estás muy preocupado por tu salario, por tu trabajo, por tus condiciones de cómo llegar a fin de mes, etcétera, 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 ese parece ser un tema muy determinante. La pregunta entonces es, ¿qué debería hacer el gobierno de aquí en más, y en particular rumbo a la consulta popular que estará en el primer tramo del año próximo, a propósito de un asunto que parece ser muy crucial en todo esto, y es la marcha de la economía? ¿Qué tan mal o qué tan bien empiezan a vivir los ciudadanos del país? ¿En qué medida por ahí está el eje del asunto, teniendo en cuenta que fue tan importante que haya subido el combustible, por ejemplo, para caer en la evaluación, la gestión del presidente? Y agrego, y también para juntar firmas en el último tramo, porque los organizadores fueron muy gráficos en decir, ya en el último tramo, con el aumento del combustible, no teníamos que ir a buscar a la gente venía a firmarnos a nosotros, ¿no? Es decir, la economía marca la cancha, ya lo dijo aquel asesor de Clinton. En todo caso, ¿cuáles deberían ser los pasos del gobierno en ese sentido? Bueno, evidentemente no hay soluciones mágicas, ¿no? No hay soluciones mágicas. Yo parto del supuesto que el gobierno está haciendo y seguirá haciendo su mayor esfuerzo
para que la mayor cantidad de uruguayos vivan de la mejor manera posible. ¿Cuáles son las herramientas? No tengo ni idea, por suerte no soy ministro de Economía, no me toca estar en ese rol, porque obviamente es una situación muy compleja. Pero está claro que son variables que van a intervenir, distintas variables, ¿no? Si uno mira el momento, por ejemplo, en que fue realizada la encuesta, fue el momento donde estaba como esta turbulencia, digamos, de malas noticias. Ya la semana siguiente el gobierno hace una conferencia de prensa, empieza ya a transmitir optimismo de futuro, ¿no? A transmitir un rumbo, ¿no? Esta preparación de la pospandemia, esa generación de optimismo. Muchas veces ocurre que los ciudadanos, su humor colectivo, el humor de la ciudadanía, depende a veces más de con qué ojos miremos el futuro que con cómo veamos un presente. Si nosotros estamos en un presente complicado, pero entendemos que hay un rumbo y que ese rumbo nos va a llevar a un mejor destino, eso puede afectar nuestro humor. Y después hay muchas otras variables que van a incidir. Una de ellas, también derivada de la polarización, es la mayor conflictividad sindical. Vamos a estar en un momento de mayor conflictividad sindical en los próximos meses. Tenemos consejos de salarios, hay obviamente mucho debate en torno a la rendición de cuentas. Estamos teniendo ya mucha activación, digamos, del movimiento sindical en este mundo pospandémico. Leía el fin de semana a José Lo López, utilizando una expresión incluso un poquito quizá polémica o exagerada, diciendo que va a haber una explosión, digamos, de movilización sindical. Bueno, eso va a estar, hay obviamente congreso del PIT-CNT, elección de autoridades del PIT-CNT, que también genera una dinámica importante dentro del sindicalismo, donde a veces pueden pagar más las posiciones más extremas que las moderadas en esos contextos electorales. Entonces, puede haber un clima de ese tipo, que es un clima también de consecuencias potencialmente ambivalentes, porque está claro que un clima de cierta inestabilidad social o mayor de la que teníamos, con mayor conflictividad sindical, puede ser complejo para el gobierno, porque va a tener balas, digamos, o críticas o cuestionamientos o demandas desde múltiples sectores, pero también es cierto que la exageración, o sobre todo en tonos y formas que pueden hacerse a partir de algunos sindicatos, también puede ser contraproducente para quienes pretenden derogar la LUC, porque por lo menos en algunos momentos en el pasado, algunos excesos fueron vistos y tuvo consecuencias negativas sobre la imagen del movimiento sindical. Entonces ahí hay ciertos equilibrios que van a estar en el tablero y que, bueno, hacen a la mejor pericia, digamos, de los dos bloques, tanto del gobierno como de la oposición, y veremos en la cancha, ¿no? Con este mecanismo maravilloso de democracia directa, que es lo que la sociedad uruguaya define sobre su destino. Ignacio, gracias como siempre, te mando un abrazo bien contundente y bien sincero, como siempre. Muchas gracias, Ignacio. Igualmente, Alejandro, un placer volver a estar acá.